Bueno, pues vamos a comenzar esta linda entrevista. Los saluda Rebeca Monroy de Mi Gran Testimonio, siempre hablando de mexicanos triunfando en el extranjero. Y bueno, para muestra basta un botón. Tenemos a Julio Ismael Schulten. Es un empresario, pues joven, entusiasta, que ha logrado muchísimas cosas en Alemania, que sabemos muy bien que estando del otro lado no es tan sencillo buscarse la vida y lograr llevar las empresas al éxito, pues es muy plausible, de verdad, pues, y aparte un orgullo para nosotros el tener este tipo de mexicanos en otros países y que vayan triunfando y que vayan haciendo y que vayan haciendo ejemplo. Sin embargo, quiero comentarles una situación. Uno puede pensar que las personas efectivamente llegan a la cima del éxito, logran muchísimas cosas y decir, wow, son envidiables. Pero en ocasiones no sabemos qué hay detrás, qué se construye, por qué situaciones tienen que ir pasando. Y en esta ocasión, independientemente de hablar de todos los logros y todos los triunfos que ha tenido Julio Ismael Schulten, vamos a hablar de esta parte que a él le tocó muchísimas fibras y fue la depresión que pasó hace unos años y, y bueno, pues lo canalizó a través de un libro extraordinario que se llama Yo Perdono. Y vamos a tener esta entrevista acerca de esta obra, para mí, la verdad, un libro de cabecera que deberíamos de tener todos en casa. Bienvenido, ¿cómo estás, Julio? Hola Rebeca, muchas gracias por la invitación a todos, a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias por darme de nuevo una oportunidad para estar juntos y poder platicar un poquito más a detalle del libro y de lo que ha sido todo este proceso, ¿no? Claro que sí. Y la verdad es que, bueno, ya lo leí desde luego, un libro sumamente digerible que te atrapa desde las primeras páginas, porque ya sé que proyectas muchas cosas de lo que hay en él o también te recuerda a personas cercanas. Entonces es un libro que se me hizo de verdad sensacional y sobre todo que es un libro que no nada más habla de un testimonio, tu testimonio, sino te basas en cifras, te basas realmente en argumentos que nos pueden servir a cualquier persona, de verdad. Pues me encanta. Y Sí. fíjate que vamos a comenzar con las preguntas recurrentes que algunas personas han leído ya tu libro y son estas preguntas recurrentes que debemos ir desmenuzando y para eso estamos aquí el día de hoy. Sí. Y quisiera comenzar con esta primera pregunta, Julio, porque todo tiene un origen, ¿no? Cuando hablamos del perdón, lo decimos de una manera muy sencilla, ¿no? Sí. Ah, el perdón. Pero realmente no sabemos muchos cuál es el origen real de esta palabra. Para ti, ¿qué es el perdón, Julio? Pues, bueno, muchas gracias por esa pregunta. El perdón es un acto, para mí, de liberación interna. Mm, Perdonar es elegir no cargar más con aquello que me hirió. Es transformar el dolor en conciencia o lo podríamos transmitir también como es un acto íntimo que sucede en lo más profundo de tu alma, ¿no? De esta forma te devuelve el poder para sanar eso que te dolió. De esta manera, poder recordar el conflicto sin esa percepción de dolor, ¿no? Sino desde el amor como algo que tienes que aprender, ¿ok? Eso es realmente en grosso modo, ¿no? Lo que es realmente el perdón. Entonces, ¿qué es lo más difícil para todas las personas? Pues realmente identificar que el perdonar está en lo más profundo de nosotros, de nuestra conciencia. Para poder llegar ahí, pues se necesita un proceso. No es únicamente decir, te perdono. El inconsciente no detecta eso, ese es tu consciente hablando. El perdonar es algo más profundo que la gente tendría que reflexionar, ¿no? Y que a mí, bueno, pues en cada conflicto siempre es esa parte, ¿no? Me detengo, pienso
y digo, espérame, ¿cómo voy a actuar con este conflicto? Reflexiono y tengo algo que aprender, algo me está, de este conflicto tengo que aprender algo, ¿no? Y Claro. entonces irnos un poquito a esta parte de sanar y escoger nosotros, vivir mejor o vivir en el pasado. Por supuesto, y sobre todo es una palabra que se ha desgastado mucho, ¿no? Hay Sí, palabras que tan fuertes y a veces tan intensas o tan bonitas como la palabra amigo, que yo creo que ya la hemos, no sé, erosionado tanto. Decimos, te tropiezas y, ay, perdón, o sea, usas la palabra perdón como si fuera cualquier cosa. A lo mejor lo correcto es discúlpame, ¿no? ujú, Te ofrezco una disculpa, pero definitivamente. la palabra perdón es muy especial, como amigo. Oye, amigo, todo el mundo le dices amigo, cuando la palabra amigo es muy especial. Realmente decirle amigo a alguien es porque cumple una serie de características, es una serie de procesos realmente para decir perdón. Entonces, Definitivamente. para no utilizarla tanto, ¿no? Hay que saberla O sea, me recuerdas utilizar. ahorita a un comentario que hice en una entrevista que es cierto, ¿no? Yo aquí en Alemania, pues en el idioma alemán, ¿no? El perdón se utiliza muy poco realmente, ¿no? Que el verbo es Vergebung, ¿no? La palabra Vergebung. Entonces, em, esta palabra se utiliza en verdad muy poco en situaciones muy especiales y si no, se utiliza, ¿no? Lo siento, ¿no? Sorry o es tut mir leid y son palabras que se llegan no sé, como discúlpame, etcétera. Y de eso, pues, analizando, te empiezas a dar cuenta, ¿no? Wow, en algunas culturas sí se utiliza adecuadamente la palabra perdón, ¿no? Claro que sí, y cabe aclarar también que tú estás viviendo en Alemania, yo estoy aquí desde Barcelona, ¿no? Sí, Entonces, bueno, lo que comentaba que has hecho varias cosas allá en el lugar y obviamente también culturalmente puedes detectar diferentes frases, ¿no? sí. En este caso, por la palabra perdón. Y hace un momento hablabas precisamente de cómo no tener cargando estas cuestiones, ¿no? Y el poder sanar. ¿Qué opinas de la frase se perdona, pero no se olvida? Es una frase muy típica que usamos en México, ¿no? Ah, pues, perdono, pero no olvido, ¿no? ¿Se puede perdonar sin olvidar? ¿O para qué te sirve recordar aunque hayas perdonado? Eh, sí, de hecho lo comento en el libro también mucho esta frase porque en, en Latinoamérica o en España también, toda esta parte, pues no puedo hablar de todo, ¿no? De todo el mundo, pero eh, ocurre que caemos en un conflicto grave, llamémoslo así, y la primera recomendación que te van a dar tus amigos o alguien, tu cosa, va a ser olvídalo, ¿no? O sea, perdónalo. Entonces, relacionamos olvidar con perdonar, ¿no? Entonces, eh, en nuestro inconsciente se vuelve algo negativo, ¿no? O sea, ya perdonar, olvidar, se vuelve algo como que sí, olvídalo, pero si nos vamos un poquito más a la psicología real, el inconsciente no olvida, no hay manera de que tú un conflicto lo olvides, eso está en un sueño, eso no existe, entonces no hay manera. Eh, entonces, ya esta frase de olvídalo, perdónalo, entonces no está bien adecuada, no está bien formada la frase. Entonces, lo que yo recuerdo, ¿no? O trato de recordar en el libro porque es algo es algo que ya se ha dicho muchas veces, es básicamente el perdonar, el sanar, ¿no? Sanamos este dolor, sanamos este conflicto desde una perspectiva de amor, de cariño, donde nosotros aprendemos de este conflicto y logramos llegar a sanar y poder recordar este conflicto con amor, desde otra perspectiva. Entonces, de esta manera, ya no es necesario olvidar, ya no entra, porque siempre va a estar ahí el recuerdo. O sea, lo puedes, Como una eso experiencia, nada más. exactamente, Una va a ser una experiencia experiencia positiva, ¿no? Para de no volverlo a cometer. Y dices, perfectamente. recuerdo.
lo recuerdo, pero para no cometer esto mismo que me dañó, lo recuerdo y aprendo de la experiencia. Y Y, entonces qué padre decir, exacto, no olvido porque me va a servir en un futuro para que exactamente. no se repita, ¿no? Y Rebeca, va más allá de eso, ¿no? O sea, la gente cree que únicamente perdonar el conflicto significa no voy a volver a pasar por ese mismo conflicto. No, va más allá. Cuando reflexionamos y descubrimos que este conflicto fue causado por diferentes cosas, entonces aprendemos más. Es una enseñanza a nuestra vida, a nuestro camino de vida. Si estamos desarrollando una empresa, si estamos desarrollando un negocio, si estamos en nuestro trabajo común y corriente, o sea, o tengo una posición, no quiero ir subiendo en posiciones en la empresa en la que trabajo, bueno, te va a ayudar eso, porque nuestra vida no es únicamente familia y después lo separas y trabajo. Va unido. O sea, ¿tienes problemas con la familia? Vas a tener problemas en el trabajo. ¿Tienes problemas en el trabajo? Vas a tener problemas en la familia. Entonces, esta es la invitación, ¿no? El perdonar, sanar esos conflictos para lograr tener esa perspectiva de amor y cariño. Y si viceversa, si llegas del trabajo con un conflicto a casa, llegas con un aprendizaje y no a hacer una bomba atómica, ¿no? Que en muchos casos suele pasar, lamentablemente. Entonces, ¿por qué alguien debería de leer tu libro? Precisamente por algo de lo que estás comentando, pero para Julio Ismael Scholten, ¿por qué alguien debería de leerlo? Yo, perdón, no te habla desde la teoría, sino de la experiencia real. Es un libro que lo escribí honestamente. Traté de ser muy valiente, escrito desde un lugar muy oscuro en la que yo estaba pasando y, y todo lo que cuento dentro de mi historia lo cuento para abrirme al lector de alguna forma y poder reflexionar juntos, ¿no? Que el libro sea un acompañante, como lo comentaste al principio, ¿no? Alguien que puedas tener ahí en quien confiar y al momento de que tú tengas tal vez algún conflicto o quieras nada más relajarme, tomar el libro, hojearlo y que encuentres cosas reflectivas que te ayuden en tu vida, en todo, ¿no? En todo este camino de tu vida. Exactamente. Ese es el propósito del libro. eh, pues bueno, pues me alegra mucho que ahorita he tenido muchas buenas resonancias de muchos lectores. Acabo de recibir otro de México, también de Francia, de lectores que han recibido o que han leído ya parte del libro y están encantados, ¿no? Entonces esto es algo muy bonito. Que no falta también, como le llaman ahora los haters, ¿no? O las personas que igual y no empaten con lo que digas o no empaten con el tipo de libro. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué piensas de una típico perdón, una crítica de alguien, algún escritor que esté muy acostumbrado a las grandes obras? ¿Ese es tu propósito en realidad con este libro? No, definitivamente no. El libro no es una obra literaria, ¿no? Llamémoslo así. Yo no tengo, o cuando yo comencé el libro, yo no tenía todas estas bases, ¿no? Que ahora ya que poco a poco se han aumentado esta base literaria, la forma de escribir. Entonces yo escribí básicamente del corazón, yo escribí no, a base de la experiencia, de todo lo que me había pasado hasta ahorita, hasta el día de hoy, a mis 46 años. Desde que yo tenía 12 años, la forma en que emigré yo a Alemania y ahora tengo 16 años en Alemania y compartir toda esta experiencia tratando de mostrar todos los grandes conflictos que llevé hasta el día de hoy y cómo he perdonado y aprendido de estos conflictos, pues trato de hacer no, un reflejo para que el lector pueda de alguna manera comprender más fácilmente el libro, ¿no? Y la palabra perdón, yo y perdón, ¿no? Que ahorita es importante también comentarte, o sea, yo son dos palabras básicamente, yo y perdón. Yo, perdón, ya lo vimos, y yo significa esta parte del ser.
¿ok? Esta estructura, este modelo estructural que tenía Freud, en el cual mencionaba que todos, el ser está complementado por el yo, el super yo, ¿no? Y el ello. Entonces, a eso se refiere el yo y perdón, ¿no? Y pues bueno, pues ese sería Ok. mi motivo por el cual, ¿no? Podrían leer el libro y bueno, una cosa importante, recibí una vez un comentario que, ¿no? Que me dijo, no, es que yo me leí tu libro rapidísimo, qué bien, en 4 horas ya lo había leído, fue una persona, ¿no? Que me comentó y ya no pude yo comentarle, fue una llamada, entonces ya no pude comentarle que lo importante no es leer rápido, porque este libro no es realmente de leer rápido, ¿no? No es una novela, no es algo que te lo puedes leer rápido, sí, porque yo lo escribí de esa forma, lo escribí para que sea amable para el lector, que sea amigable, eh, pero no significa pues, tiene mucha información cada capítulo que debe de ser reflexionado poco a poco para tratar de que realmente el propósito se cumpla. Sí, hablas algo muy, muy importante, es mi siguiente pregunta. Si nos puedes hablar de manera general sobre qué tuviste que hacer para que Yo, perdón, no fuera solo un libro testimonial. Las investigaciones, con qué te tuviste que enfrentar, qué datos duros tienes en este libro. Al comenzar a escribir, me di cuenta que mi historia no era lo más importante del libro, ¿no? Lo esencial estaba en estas palabras que comento, yo, o sea, del título, yo y perdón, ¿no? Entendí que debía ir más allá de contar lo que me pasó. Necesitaba darle al lector una estructura que lo ayudara a mirarse a él mismo, como comenté. Y me abría otras voces, por supuesto, ¿no? La psicología, la filosofía, la bioneuromoción y sobre todo al lector como protagonista, pensando mucho en diferentes tipos de conflictos que podría pasar, no solamente en mí. Um, Estudié mucho, ¿no? Por mi cuenta al principio, pero sentí que no era suficiente. Entonces tomé la decisión de formarme y comencé un diplomado en bioneuromoción que duró un año y tomé certificaciones en diferentes áreas de la psicología y esto me fue ayudando a darle mejor forma y mejor cierre al libro, ¿no? Entonces, esta parte es realmente la verdadera, lo que construyó el libro, ¿no? Yo, perdón, no es solo un testimonio, es un libro que busca acompañar, provocar reflexión y abrir espacio a una transformación real. Muy bien. ¿En qué corrientes filosóficas o psicológicas te basaste? ¿Quiénes son, no sé, tus autores, Um, psicólogos? Comencé principalmente cuando comencé el libro, yo estaba en una fase muy oscura, como comenté, y llegó a mis manos un libro que no lo tengo aquí ahorita, pero un libro bastante grande que se llama Un curso de milagros, que seguramente Mm. muchos de nuestros oyentes han escuchado hablar de él. Y y me ayudó muchísimo a comprender la perspectiva en la que yo me encontraba. Ese fue el primer libro que llegó a mis manos que me hizo como explotar y darme despertar, ¿no? Esta forma de nueva de proyectarme y salir de la depresión en la que yo estaba. A partir de ahí comencé a guiarme por filósofos como Carl Gustav Jung, como Freud, ¿no? A leer muchos de ellos dos y al final me quedé mucho con la perspectiva de Carl Gustav Jung, que es el que ahorita yo es como mi maestro, llamémoslo así, es mi guía principal, y a partir de ahí vinieron muchos otros, ¿no? Ken Wilber, un libro que puedo recomendar muchísimo, ¿no? Que es Conciencia sin Fronteras, ¿no? Donde explica perfectamente las bases de Carl Gustav Jung, donde vemos que no existe realmente el mal ni el bien, ¿no? No existe. O sea, estas fronteras las creamos nosotros como seres humanos para poder
crear una sociedad, pero realmente todo lo construimos nosotros, eso, Claro. Eso ¿no? me recuerda también a San Agustín de Hipona, que decía que en esta vida no hay gente mala, sino ignorante. Exacto, Ignorante no en el mal sentido, ignorante es de que ignora, de que no sabe, a veces que no sabe, ¿no? exacto, Ese exacto. tipo de Te situaciones. quiero comentar Muy algo bien. antes, Sí. perdón, Rebeca. Yo vi un video ahorita que está en internet, lo pueden ver como en Human, se llama en inglés, o puede ser humano en español. Y hay, el primer video, la primera pantalla que ves es a una persona mencionando, bueno, a ver si lo podemos después compartir en nuestros videos aquí abajo, porque es un video bellísimo. Eh, y el primero es una persona que, que da su testimonio diciendo que estaba en la cárcel y está en la cárcel por el motivo por haber asesinado a una niña, ¿ok? Y, y en lágrimas, él dice que lo siente mucho, que pide perdón diario y que la persona que más le ha ayudado a salir y cambiar la perspectiva de lo que él había vivido fue la misma mamá de esa niña. Eso Wow. pocas veces se ve y ese es el ejemplo perfecto del perdón, que son dos personas que pasaron un conflicto grave, o sea, más grave no podría haber, o sea, no se me ocurre, y que la madre ayude a través del perdón que ella misma obtuvo, a ayudar a la otra persona porque sabe que no la está pasando nada bien todo ese conflicto y todo la decisión de ese acto que tuvo, ¿no? Entonces, este ejemplo es maravilloso del perdón. Muy bien, Julio. Dime tres momentos importantes o álgidos que de manera muy general que toques en tu libro. Em, me estoy metiendo ya a una situación ya más personal del libro, ¿no? Tres momentos que igual vas a tocar en este libro. Tres momentos importantes. Menciónamelos. Um, bueno, pues podría mencionarte las pérdidas, ¿no? Son momentos muy importantes donde lo menciono, que es algo muy importante. La, la infancia, ¿no? Porque entender que si vemos a tres mujeres, ¿no? Una hija, una madre y una abuela, entender que dentro de esta generación en un momento estuvieron las tres dentro de una, ¿no? O sea, pertenecen a esta misma relación, a este mismo gen, estuvieron dentro de de una persona que, ¿no? Que lleva el mismo gen, es algo Ujú. muy interesante y ver cómo nos afecta esto a nuestra vida adulta. Entonces, la infancia es muy importante. Entonces, esto me lleva que me meto en los temas de divorcio, de separación, pero principalmente de conflicto de pareja, porque no importa el casarse, ¿no? El casarse no importa, el conflicto de pareja y teniendo hijos, elijo estar viendo eso, entonces me meto en ese tema y, y bueno, pues me meto también obviamente en temas de la vida diaria, ¿no? Puede ser como también problemas familiares, interfamiliares, interpersonales. Entonces son, ya te di más varios puntos, pero creo que son de los Genial. principales. Y sobre todo que muchos en algún momento, por eso digo que es muy mucho de reflejarse en tu libro, porque tocas diferentes etapas en donde podemos nosotros estar inmersos. Sí. Eso está bastante interesante. ¿Y quién es Julio al iniciar este libro? Para empezar, ¿cuánto tiempo te llevaste en escribirlo? ¿Quién es Julio al inicio y cómo te sirve el hacer catarsis? Por supongo que eso pasó con tu mismo libro. ¿Y quién es Julio hoy? Cuando, cuando empecé a escribir el libro era un hombre herido, realmente herido, en silencio conmigo mismo, con mucha rabia que yo no la sabía identificar. Eh, y
por supuesto mucho, mucho miedo, que es algo que en la depresión es lo que realmente es lo que pasa en una persona. El miedo lo acapara. Creía que mi vida se había quebrado para siempre y, y bueno, pues esto es completamente diferente al día de hoy. Hoy soy alguien que ha aprendido a estar más en paz conmigo mismo, aprendido de su historia, que no necesita justicia externa para vivir en libertad y que ha descubierto un propósito mayor, acompañar a otros a cruzar sus propios infiernos, ¿no? Um, Esto no quiere decir que yo soy perfecto y que me he salvado de los conflictos ahora, ¿no? Sino que la idea principal que no podemos olvidar es que los conflictos van con nosotros día a día y si no hay conflictos, esto es extraño, ¿no? Entonces, eso es el preguntar, ¿por qué no tengo conflictos? Porque es algo normal para poder desarrollarnos como seres humanos, poder reflexionar a través del conflicto, qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, cómo mejoro como ser humano, cómo mejoro con otras personas, con mi entorno, y de ahí desarrollarte, ¿no? Como persona. Muy bien. Julio, pues muchísimas gracias por esta Gracias. entrevista y por abrir tu corazón, por abrirnos pues toda esta experiencia, todo lo que tuviste que hacer para lograr Gracias. para mí este libro de cabecera que debemos de tener, porque el perdón es sumamente importante para seguir avanzando. Nos Gracias, Rebeca. despedimos, soy Rebeca Monroy, muchas gracias desde Barcelona. Un abrazo, Julio. Chao.